Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por venir, gracias por la invitación a los organizadores. Y bueno, los felicito por la convocatoria. No es fácil convocar gente que nos se reúnan, especialmente de noche, así que bueno, gracias por el tiempo que nos han dispuesto. A ver si esto pasa. Vamos a tratar de que enganche. Puede fallar, diría Tuzán. Ahí está, estamos bien. Bueno. Ahí estamos, ¿no? Bueno, un poco los temas de esta charla, clásicamente vamos a tratar de mirar, digamos, cómo el clima, el suelo y el manejo nos afectan y nos modifican la nutrición de los cultivos. Y yo para eso me voy a basar en datos de experimentación, digamos que como ven en la primera diapositiva es un poco la base, yo las charlas los suelo dar un poco explicando datos. Algunas citas y experiencias que hacemos también en la producción, digamos que es un poco la validación que tenemos, y por supuesto apoyándonos y tratando de contarles, ¿no es cierto?, para dónde va la ciencia, ¿no?, con la bibliografía, digamos, sobre los mismos temas que estamos estudiando, que ve otra parte u otra gente que está estudiando lo mismo en otra parte del mundo. Sin duda que el objetivo del productor es lograr la estabilidad, sobre todo en épocas restrictivas, ¿no es cierto? Tratamos de no perder plata, ¿no es cierto? Y buscar la estabilidad de rinde. No nos interesa, digamos, ganar los concursos, sino tener altos rendimientos en el tiempo. Y cuando uno mira la estabilidad, digamos, a lo largo del sistema, una de las principales herramientas que podemos tener es colocar periodos críticos en distintos momentos del año. Es por eso que afortunadamente, digamos, en la actualidad en los últimos 10 años hemos pasado a una agricultura más diversificada, del monocultivo de soja que prevaleció en un momento en toda la región pampeana a sistemas mucho más diversos y una tendencia hacia los doble cultivos. Hoy podemos encontrar rotaciones legumbre, maíz, trigo, soja, incursión de cultivos emergentes o reemergentes como pueden ser el girasol, dos sistemas de maíz, ¿no es cierto?, y la soja. Y todos ellos nos permiten, como vemos acá en los cuadritos rojos que representan los periodos críticos, colocar precisamente etapas claves para la definición de rendimiento en distintos momentos del año. Salvo el 2022, todas malas no nos van a tocar. Y, por ejemplo, una campaña con un estrés hídrico severo en diciembre, enero, como tuvimos el año pasado, nos puede afectar el maíz temprano, pero el resto de los cultivos podemos llegar a tener una revancha. Entonces, esa agricultura diversificada es una muy buena herramienta que hoy tenemos, y más teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, que la inestabilidad, ¿no es cierto?, que ha mostrado el clima en los últimos tiempos. Vemos ahí, digamos, a la derecha, cómo la distribución de las lluvias en un año niña o en un año niño. Sabemos que la niña es para nosotros, que en el este de la región pampeana aumenta la señal y, ¿no es cierto?, cuando viene un año niña estamos en problemas, ¿no? Entonces, la diversificación de periodos críticos es una herramienta muy valiosa. ¿Por qué sembrar maíz? Entonces, para diversificar con la soja, que es el principal cultivo, y a la hora de poner la balanza, ¿no es cierto?, los factores positivos y negativos, del lado del fiel de la balanza, del lado negativo, digamos, de las dificultades que puede tener el cultivo, que sabemos que es un cultivo donde la logística pesa mucho, un volumen grande de grano, ¿no es cierto?, las labores también son costosas, tiene costos altos en labores, logística, transporte del grano. El fósforo, que es un elemento clave, está caro, casi en precios en máximos históricos, y el contexto, digamos, tampoco, digamos, podemos decir que la tenemos 100% a favor. Por ahí tenemos mercados abiertos, libre comercialización, pero todavía las retenciones, por ejemplo, después lo voy a mostrar, dificultan un poco, digamos, las relaciones de precios. Del lado positivo, sin duda, esto, lo mejor, ¿no es cierto? Buenos perfiles, hemos recompuesto en este otoño los perfiles, y eso nos da, digamos, cierta expectativa de que posiblemente no vamos a tener periodos de estrés severo. El maíz, por otra parte, tiene como viste, una gran facilidad de manejo, una batería de herbicidas para controlar al temible yuyo colorado, ¿no es cierto?, y otras malezas, la facilidad de cosecha en otoños húmedos, la espiga allá arriba, sabemos que con un lote de maíz estamos tranquilos, la soja cortamos más clavos, ¿no? El nitrógeno, otro elemento, uno de los principales costos de producción, está en valores medios, no está tan caro como el fósforo. Y otra de las posibilidades grandes
la versatilidad del cultivo, que nos permite tener distintos sistemas, de primera, tardíos, de segunda, ¿no es cierto? Entonces eso nos permite manejar el riesgo y colocar periodos críticos en distintas partes del año. En ningún cultivo, como vamos a ver ahora, tenemos esta posibilidad de cambiar tanto la fecha de siembra como lo podemos hacer en el maíz. Esto, digamos, es la base de datos, lo saqué de la base de datos DAT-CREA, que es un registro que tienen los grupos CREA a nivel país, digamos, de datos de distintas variables de manejo. Tomé las campañas 19-20 a 23-24, casi 18.000 lotes, provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Es el rendimiento de las hojas según el antecesor. Todo esto nosotros lo sabemos, pero es bueno que esté cuantificado. Cuando el antecesor es maíz, tenemos el techo de rinde. Y fíjense una cosa muy interesante. La soja sobre soja de primera da parecido a la soja sobre trigo soja. O sea, hacer soja sobre trigo o sobre trigo soja no sería una verdadera rotación, porque los herbicidas, las enfermedades, ¿no es cierto?, se mantienen. Entonces, rotación es hacerlo, ¿no es cierto?, sobre maíz. Y tiene un plus de rendimiento esa soja de 230 kilos, es un 7%. Muchas veces, muchas prácticas de manejo que nosotros hacemos, tecnología que aplicamos, tienen esa respuesta. Y acá la logramos simplemente cambiando el antecesor. Entonces, el maíz tiene un crédito también sobre la soja, el rendimiento de la soja posterior. Esta podemos decir que es la foto de partida de la campaña, ¿no? Por un lado, el pronóstico climático que siempre nos pone ansiosos. Lo que muestra acá es la salida del pronóstico australiano, que es uno de los que más estudia, digamos, el efecto del Niño. Para ellos, los años niños son sequías muy severas, tienen el proceso inverso al nuestro. Punto del medio es la neutralidad. Y aparentemente, yo no soy pronosticador, lo uso y sé como ustedes el tema, pero lo uso como información para el manejo y, digamos, aparentemente el camino de la campaña pasaría por el medio, lo cual es una buena noticia, porque todos nuestros manejos están adaptados a los promedios, ¿no? Entonces nosotros nos preparamos básicamente para un medio. El otro punto que yo le decía, muy importante, de las últimas 5 campañas, la primera que empezamos con el perfil cargado es esta, ¿no? Entonces, esa reserva de agua que tenemos casi en la condición ideal, digamos, ¿no? De esta región, nos dice que, bueno, 250, 300 milímetros, que es la mitad del consumo, ya lo tenemos. Entonces, eso nos indica pisos de rendimiento, que es lo que todos queremos lograr. Lo que les muestro acá es algo, una tendencia climática que es muy particular, yo siempre las muestro cuando ven esto, es que esto es la anomalía de precipitaciones, digamos, de distintos momentos del año, en este caso la primavera. Fíjense que la región pampeana se viene presentando una particularidad. Está lloviendo un poco menos, pero sobre todo llueve menos en la primavera. Fíjense que de las últimas 22 primaveras, 18 llovió por abajo de la media. Y eso nos explica algunas tendencias que nosotros vemos, como por ejemplo el aumento de la fecha de siembra tardía. En promedio, las lluvias más o menos se mantienen, pero llueve menos en la primavera y más hacia el otoño. Entonces, como resultado de eso, hay una tendencia a pasar a siembras tardías y correr el periodo crítico precisamente hacia esa fecha de siembra. Si nosotros miramos, digamos, el cultivo de maíz desde un concepto de brechas de rendimiento, ¿qué es una brecha? Una diferencia. La diferencia entre lo que podría rendir el cultivo y los rendimientos que estamos obteniendo actualmente. El potencial de rinde, lo que llamamos acá rendimiento potencial, lo que daría la genética, el maíz es altísimo. Fácilmente, si tomamos los primeros híbridos, los 10 primeros híbridos o los 20 primeros híbridos que mostraba Fernando recién, digamos, en su presentación, podrían dar fácilmente 20.000 kilos por hectárea. Si no le faltara agua, si no le faltara nutrición, si no le faltara ninguna variable limitar a su manejo. Ahora, ese rendimiento que en la zona está limitado por agua y que nosotros hacemos un manejo para adaptarnos a esa condición de estrés hídrico, la limitación de agua nos lleva al rendimiento alcanzable, que es, digamos, el máximo rendimiento que podríamos sacar a campo en nuestro establecimiento. Por ahí pasaría por esos 14.000 kilos probablemente que mostraba como promedio de los mejores sitios en la campaña pasada. Después hay un rendimiento real, que es el que sacamos en nuestros campos, es el rendimiento que está limitado por la nutrición, por el manejo y por la protección.
Este rendimiento limitado por agua no depende de nosotros, pero sí nosotros podemos manejar esta brecha de nutrientes, de manejo y de protección. Y en eso yo voy a tratar de centrarme, digamos, en esta charla. ¿Por qué se producen estas brechas? Bueno, por falta de conocimiento o por falta de adopción de determinadas prácticas de manejo que son incrementales en el rendimiento. Yo las agrupé fundamentalmente en 5, ¿no es cierto?, que creemos que son las principales, que son fecha de siembra, nutrición, la calidad de siembra y la densidad, la genética y luego la protección del rendimiento. E intenté para nuestra zona poner un rango, ¿no es cierto?, en el cual se pueden mover estos aspectos. Fecha de siembra, la fecha de siembra puede determinar de 500 a 5.000 kilos por hectárea. ¿Por qué algo tan grande? Porque si nosotros un año que es para tardío sembramos temprano, podemos llegar a tener ese diferencial. Por ejemplo, la campaña pasada. Solo mover la fecha de siembra hizo que un manejo muy simple rindiera más que toda la batería de insumos que le podíamos haber puesto en el temprano. Entonces esto es una decisión fundamental, porque tiene que ver con dónde yo voy a poner las etapas críticas, ¿no es cierto?, en las cuales se define el rendimiento. La nutrición de 2.000 a 5.000 kilos. Si yo pongo una parcela fertilizada y otra donde no le pongo ningún nutriente, tienen esa diferencia de rendimiento. Ahora, si yo la fertilizo más o menos y la ajusto, voy a recuperar gran parte, pero todavía puedo estar dejando, por ejemplo, 2.000 kilos. Calidad de siembra y densidad. Si me equivoco en la densidad, también en el maíz puedo llegar a perder 2.000 kilos, ¿no es cierto?, por una simple decisión. E inclusive la mayoría de las veces, el chiste es que pierdo más pasándome, ¿no es cierto?, con lo cual gasto más y encima pierdo rendimiento. Y el resto, bueno, son factores que un poco son ajenos a esta charla, pero que parecían importantes. Entonces, yo me voy a concentrar sobre todo, ¿no es cierto?, sobre todo en los dos primeros, y con foco muy fuerte, ¿no es cierto?, en lo que es la nutrición. ¿Sí? Bueno, lo que vemos acá es una recopilación de datos, digamos, de nuestros ensayos. Una de las ventajas que tiene, digamos, las pocas ventajas que tiene el paso del tiempo es que uno va acumulando muchos datos, y puede mostrar gráficos como estos, digamos, son casi 1.500 parcelas de la campaña 2009-2010 a la campaña pasada. Todos empezamos a probar el tardío después de la sequía del 2008, que queda muy lejos, pero los que ya tenemos algunos años nos acordamos. Y acá cada punto que vemos acá representa una parcela con el mismo cultivar, con la misma fertilización, en el mismo lugar, solo cambia la fecha de siembra. En este eje horizontal tengo el rendimiento del maíz temprano y en el eje vertical la diferencia entre temprano y tardío. Cuando esa diferencia es positiva, gana el temprano. Cuando la diferencia es negativa, gana el tardío. Y esta línea de tendencia relaciona los rendimientos en ambas fechas de siembra. Como pueden ver acá, en rindes bajos, el tardío le gana al temprano y la competitividad del temprano va aumentando a medida que me voy, ¿no es cierto?, a mejores ambientes de mayor rendimiento. ¿Dónde está el punto de quiebre? Ese punto de quiebre, todas las redes venimos coincidiendo lo mismo, cada vez lo encontramos en niveles más altos. Y ya hoy va en alrededor de 11.000 kilos por hectárea. Un dato muy fuerte. Esto me dice que el temprano le empieza a ganar al tardío cuando el rendimiento de ese temprano supera los 11.000 kilos por hectárea. Es un dato muy fuerte porque siempre nosotros pensábamos, bueno, el tardío es más estable pero tiene menos potencial, pero lo corre hasta rendimientos bastante altos. Entonces yo puedo establecer, digamos, ese segmento de rendimiento, lo puedo establecer en 3 rangos bien definidos. Por debajo de 8.500 kilos, fíjense que acá para la izquierda están todos abajo del cero. Casi no encuentro situaciones donde el temprano le gana al tardío. No se va a justificar prácticamente nunca. Por otra parte, por arriba de 12.000 kilos, fíjense que hay muchos puntos arriba del cero. El temprano le gana al tardío y además tiene una cosecha anticipada, facilidad de manejo, por ahí mejores precios, son ambientes clásicos de temprano.
y entre 8.500 y 12.000 kilos tengo una zona de decisión, donde hay años que gana el temprano, hay años que gana el tardío, ¿en función de qué? De si es año, niño, niña, del nivel de reservas que tengo en el suelo, y también de la cantidad de insumos que estoy dispuesto a agregar. Porque fíjense esto que está chiquitito acá, ¿no es cierto? Pero es muy importante. Con dosis de fertilización, independientemente de lo que tenga en el suelo, con dosis de fertilización menores a 90 kilos de N por hectárea, o sea, 200 kilos de urea, con menos de 200 kilos de urea, en el 90%, en el 85% de los casos gana el tardío. Porque el tardío tiene un barbecho más largo, los nitratos se acumulan en el suelo y tiene en promedio 30 kilos más de nitrógeno a la siembra respecto del temprano. O sea que hay muchos ambientes que por agua se podrían sembrar temprano, pero porque por insuficiente fertilización el tardío, ¿no es cierto?, le termina ganando. Un aspecto importante, ¿no es cierto?, de cómo componen el rendimiento esas dos fechas de siembra. Son ensayos de los últimos 5 años, ensayos nuestros, sacados de eso, de ensayos de cultivares, de un sitio de cultivares que hacemos en temprano en Colón y el tardío en algunas localidades circundantes, ¿no? Está la relación entre rendimiento y número de granos para la fecha temprana en color verde y para la fecha tardía, ¿no es cierto?, en colores azul. Aquí poniendo los 5 años del 19 al 24 y en este caso sacamos el 2022 porque fue un año que fue un desastre y bueno, muy bajo rendimiento, ¿no? Fíjense que en promedio el tardío en estos últimos 5 años, que fue un periodo seco, rindió más que el temprano. Fíjense que el número de granos, que es lo que veo acá en el eje horizontal, casi que no es tan distinto. ¿Por qué no es tan distinto? Porque muchas veces nos pasa lo que pasó en la última campaña. El agua que tengo a la siembra, en un suelo profundo, me alcanza para llegar hasta la floración y tener un buen número de granos. Pero me termina siendo insuficiente para llenarlo. Fíjense lo que pasa en el peso de los granos. Verde, ¿no es cierto?, es el temprano, azul es el tardío. Fíjense que tengo un mínimo de 150 gramos y un máximo del orden de los 300. Y el tardío tengo un mínimo de 250 gramos y tengo máximos hasta 400. Entonces, otra cosa muy distinta de la que pensábamos. Nosotros decíamos, bueno, sembrar tardío, la última parte, el llenado, se me va a complicar, el otoño puede helar, cae la radiación, cae la temperatura. Eso es cierto en el oeste de Buenos Aires. Pero en zona núcleo, o en la latitud de zona núcleo, nosotros logramos en fechas normales, por supuesto, fechas hasta el 15 de diciembre, logramos meter todo el periodo crítico dentro de una ventana favorable. Y muchas veces a ese temprano llega hasta la floración, le pasa como este año, pero se cae el peso de grano porque el peso de grano cae en enero, y en enero ya sabemos lo que es enero, ¿no? Mientras que el llenado de granos en el tardío me va a caer en la segunda quincena de febrero, en marzo, con un ambiente, un balance hídrico mucho más favorable, ¿no? Entonces, cuando yo siembro temprano, ¿no es cierto?, tengo que pensar de que me va a tener que llegar para el número y para el peso de granos, me va a tener que alcanzar. Y si tengo el perfil descargado, si el pronóstico no es muy seguro, por lo menos repartir la fecha de siembra es un factor de estabilización muy importante. Para ir terminando esto de fecha de siembra, les muestro estos datos del CREA Norte de Buenos Aires, que separa esos rendimientos de temprano y tardío según tipo de suelo, que me parece que es un criterio muy razonable. Argidores vérticos contra la ruta 9, suelos muy pesados, poco profundos, pendientes. Fíjense los promedios. Fecha de siembra temprana, 68 quintales, fecha de siembra tardía, 88 quintales. Ni siquiera en un año bueno rinde más el temprano, en la zona neta de tardío. Argidoles típicos, fecha de siembra convencional, fecha de siembra tardía. Promedio, 86 quintales la fecha convencional, 99 la fecha tardía. Pero los rendimientos están separados por año seco, por año medio y en un año húmedo, ¿no? Fíjense que si un año seco tipo niña, 53 quintales en el temprano contra 91 el tardío. Si hay niña, hay que sembrar tardío, pero si me toca un año niño, un año bueno, un año neutro con reservas,
tengo chances en el temprano. Entonces, son los típicos ambientes que hay que mirar el año y hay que mirar la reserva para decidir esa fecha de cierre. En estos alrededores típicos hay suelos con distinta profundidad, ¿no? Tengo rocas, ¿no es cierto?, que es bien profundo y cuando me voy al este aumenta la arcilla, entonces es como que tengo cierta transición, digamos, a los vértices. Entonces, bueno, siempre un poco de prudencia, aunque, de nuevo, la recarga del perfil nos permite a nosotros, digamos, tener cierta estabilidad de rinde. Si me voy a suelos más sueltos, tipo apludoles o apludoles con napa, es otra historia. Otra historia. Porque si se me pone seco, la napa me rescata y son ambientes más seguros para fechas tempranas. Entonces, fíjense, acá son los rendimientos, ¿no es cierto?, de las últimas 6 campañas. Bueno, no tengo la última puesta en esta diapositiva, pero fíjense cómo esa ambivalencia niño-niña, ¿no es cierto?, se marca mucho hacia la zona. Fíjense, el niño, toda la región pampeana de verde, no hay ningún problema. Son los rendimientos en siembra temprana, aclaro, son siembra temprana. Pero cuando viene la niña, fíjense lo que pasa. Y si es una primera niña no es tan grave, pero si es una segunda niña es un desastre. Fíjense que Córdoba no lo marca tanto porque la señal de la niña no es tan fuerte, pero hacia el este eso se hace mucho más potente, ¿no? Entonces, la siembra tardía fue para el este de la región pampeana un factor impresionante de estabilización de rinde, a veces sin resignar mucho potencial. Esas brechas, ¿no es cierto?, pueden ser explicadas también por otros factores, como la nutrición. Pero mira, el rendimiento medio a nivel nacional es de 7.000 kilos por hectárea. Y ese rendimiento se construye con 70 kilos de nitrógeno, o sea, 150 kilos de urea, 12 kilos de fósforo, o sea, si lo paso casi 50 kilos de MAP, por poner una fuente que todos conocemos, y solamente 2 kilos de azufre. Ni hablemos de otros nutrientes que directamente no llegan ni a tener decimales. Pero con la genética, las prácticas de manejo que tenemos hoy, podemos alcanzar perfectamente como rendimiento medio de campo 11.500 kilos por hectárea. Pero para eso, la fertilización en base a lo que los modelos de diagnóstico proyectan, indicarían que para llegar a ese rinde yo necesitaría agregar 144 unidades de N, 28 de fósforo y 14 de azufre. O sea, mejorar la fertilización nos permitiría aumentar un 34% los rendimientos con la tecnología que ya tenemos, con un adicional de 40 a 45 millones extra de toneladas de granos y 7.000 millones de dólares de ingreso para el país, ¿no es cierto? Esto ustedes lo saben, todos lo saben, que si pudiéramos fertilizar mejor tendríamos más rendimiento. Pero no lo plantea porque nosotros tenemos que contarle esto a la sociedad, que no estamos fertilizando como podríamos y que esto nos podría hacer producir más con beneficios para todos. Por supuesto que lo que gobierna, ¿no es cierto?, lo que gobierna, ¿no es cierto?, estas relaciones y la falta de fertilización, aparte de cierta tendencia a aversión al riesgo producto de las crisis, son las relaciones de precios. Las relaciones de precios entre el grano, ¿no es cierto?, y el fertilizante. Fíjense que si uno mira, ¿no es cierto?, las relaciones insumo-producto para el maíz, podemos ver que los fosforados, como vemos acá, están en relaciones de precios mucho más altas de los históricos. Preciso por lo menos un 30% más, ¿no es cierto?, que lo que precisaba históricamente. Y en los nitrogenados, como la urea, se han mantenido en relaciones cercanas al promedio, pero en los últimos meses la urea, digamos, ha seguido aumentando, sobre todo los conflictos del Golfo Pérsico, Irán, por ejemplo, es uno de los principales productores a nivel mundial, Rusia, otro gran productor, y bueno, todo eso ha hecho que las relaciones de precio, ¿no es cierto?, también se deterioren. Cuando alguien le pregunte a usted, a alguien que no entienda, ¿no es cierto?, ¿por qué son malas las retenciones? Usted le tiene que mostrar este gráfico. Deteriora las relaciones de precio. Yo necesito más kilo de grano para comprar un kilo de fertilizante que un brasileño o que un americano, que son los otros grandes productores. Y esto, fíjense, los precios internacionales, ¿no es cierto?, también de los insumos, ¿no? El MAP, ¿no es cierto?, y la urea, ¿no? Que fíjense que Argentina siempre están un poquito más caros que en Brasil y Estados Unidos. Eso tiene que ver con que en Argentina los fertilizantes tienen un 9% de tasa estadística. Y eso hace que sean entonces también
más caros, digamos. Entonces, las causas de la menor fertilización muchas veces las puedo llegar a encontrar dentro de este gráfico, ¿no? Ahora bien, cuando voy a decidir, digamos, la fertilización de un cultivo, ¿no es cierto? Hasta hace poco tiempo atrás, yo miraba y decía, bueno, nitrógeno, fósforo, tímidamente aparecía el azufre, pero hoy podemos ver de que en región pampeana hay reportes de deficiencia de varios nutrientes, ¿no? Por lo tanto, cubrirlas es toda una estrategia donde yo debo combinar distintos fertilizantes, distintos momentos de aplicación, y sin duda que lo tengo que hacer a partir de datos técnicos, teniendo un análisis de suelo y, ¿no es cierto?, teniendo también, conociendo la información generada en la zona, porque yo compatibilizar la demanda de todos estos nutrientes es un trabajo, ¿no es cierto?, arduo, ¿no es cierto?, y sin duda muy, muy importante. El más relevante, el que más impacta en los rendimientos, como pasa en todas las gramíneas, es el nitrógeno. El nitrógeno, cuando está deficiente, disminuye el número de granos, causa un deterioro temprano del área foliar. Sus síntomas muchas veces se enmascaran con lo de una sequía, ¿no es cierto?, donde muchas veces las deficiencias de agua y nutrientes se combinan de distintas maneras. Desde hace mucho tiempo, digamos, ¿no?, distintas redes de ensayos han ajustado, ¿no es cierto?, curvas de respuesta basadas en los análisis del suelo y llegamos a este tipo de relaciones, ¿no es cierto?, donde hay una coincidencia en toda la región pampeana entre distintos grupos, digamos, que han trabajado ajustando estos valores, de que en maíz necesito alrededor de 15 unidades de nitrógeno entre lo que tengo en el suelo y lo que le aplico como fertilizante para construir 1 tonelada de rendimiento. Entonces, el diagnóstico sería muy sencillo, tengo que ir antes de la siembra, medir cuánto tengo en forma de nitratos, lo tengo que medir por lo menos hasta 40 centímetros, porque el nitrógeno es móvil, se mueve en el suelo, mido cuánto tengo, agrego el resto de nitrógeno para llegar, digamos, a ese nitrógeno objetivo, que como decíamos es 15 kilos de nitrógeno por tonelada de rendimiento. Entonces, si yo tengo un objetivo, por ejemplo, de 10 toneladas, tendré que aportar 150 kilos de nitrógeno entre suelo y fertilizante. Esa cantidad, entonces, de nitrógeno total que tengo que aportar depende del objetivo de rinde, depende del rendimiento. Si yo tengo como objetivo 12 toneladas, no me va a alcanzar con 150, tendrá que ir a 180. Digamos, ¿no? Por eso, cuando pensamos en un esquema también de manejo variable, siempre los mejores ambientes, ¿no es cierto?, tienen más o requieren mayores cantidades de nitrógeno. También, digamos, en los análisis de suelo puedo medir algún indicador de mineralización, como por ejemplo el nitrógeno anaeróbico, que es una medida, una determinación en suelo que me estima la mineralización, pero hoy en día, salvo ambientes muy puntuales o manejos muy puntuales, como por ejemplo si hago una bici de cobertura, si aplico un abono orgánico, la materia orgánica se ha consumido y los niveles originales de mineralización que teníamos en nuestro suelo han decaído considerablemente, ¿no? Entonces, mayormente tenemos que fijarnos, ¿no es cierto?, en este tipo de análisis, ¿no? Ahora, ya a continuación les voy a mostrar una serie de curvas de respuesta a nitrógeno que nos van a servir de ejemplo para mostrar cómo se comporta la respuesta a la fertilización en distintos ambientes o ante distintas prácticas de manejo. A la izquierda, por ejemplo, tengo una situación que es la ideal para tener buenas respuestas a nitrógeno, que es un ambiente, digamos, de siembra temprana, con buena humedad en un suelo clase 1, ¿no? Entonces, no tengo grandes limitantes, tengo mucha agua, entonces tengo una respuesta directa a la fertilización, donde prácticamente me cuesta encontrar un techo y donde, digamos, tengo un incremento creciente a dosis altas y hasta niveles bastante altos. Fíjense que un testigo sin nitrógeno me rinde 6.200 y con 200 unidades de nitrógeno, no 200 de urea, sino 200 de nitrógeno, llego a 14.000 kilos. No hay situación más favorable para tener buena respuesta que un ambiente de alto rendimiento. A la derecha tengo otra situación, que puede ser un ambiente dentro del mismo campo, que es un ambiente con restricciones, un suelo que ya no es clase 1, sino clase 3, digamos, con algo de salinidad, manchones relativamente overos. Fíjense que tiene un techo de rinde más bajo, no llega a 14.000, sino a 10.000 kilos por hectárea. Entonces, la respuesta a nitrógeno se satura, ¿no es cierto?, un poco antes.
En este otro lado, en este otro ambiente, tengo de nuevo un muy buen suelo, clase 1, con buena humedad, pero ya en siembra tardía. Fíjense, si yo comparo la siembra tardía con la fecha temprana, en la fecha temprana tenía un piso más bajo y un techo más alto. Cuando me voy a la siembra tardía, tengo más alto el techo, no parto de 6.000 kilos, sino de 8.000, porque tengo más nitrógeno acumulado, pero el techo de rendimiento, ¿no es cierto?, es un poco más bajo. Pero esa situación, digamos, de siembra tardía, aunque tenga más nitrógeno en el suelo, muchas veces me plantea mejores expectativas de respuesta que un temprano bajo sequía. Fíjense lo que pasa cuando tengo sequía. Yo le puedo agregar nitrógeno, puedo venirme acá a la derecha, pero el rendimiento no aumenta, porque tengo una limitante superior, ¿no? Entonces, si yo estoy muy seco, es preferible pasar a tardío, ¿no es cierto?, y cambiar, digamos, el lugar donde voy a poner el periodo crítico. Ya tengo otra situación también que puedo llegar a encontrar, ¿no es cierto?, bastante frecuente o que se puede llegar a dar, que es un maíz tardío sobre una cobertura que fija nitrógeno como es una vicia. Es una práctica muy favorable, pero que si no tengo la adecuada recarga me puede poner una limitación al rendimiento. Fíjense que acá dosis creciente de nitrógeno rindieron todo lo mismo. ¿Por qué? Porque lo que me estaba faltando no era nitrógeno, sino que era agua. La vicia me ayudó a fijar nitrógeno, pero me sacó agua y me puso un techo a la producción. Entonces, en los años secos, ¿no es cierto?, por supuesto que las coberturas son buenas, pero tengo que tener cuidado de no consumirme el agua del barbecho. No me voy a detener en esto, pero sí les quiero mencionar que muchos trabajos que se han hecho y se están haciendo en región pampeana muestran que, ¿no es cierto?, cuando yo voy a hacer una cobertura antes de maíz, siempre es importante que tenga alguna fijadora de nitrógeno, una leguminosa como puede ser una vicia. Si tengo, por ejemplo, solamente una avena, me va a consumir nitrógeno y no voy a tener una ganancia de mineralización. Al contrario, puedo tener menos, ¿no es cierto?, que en un temprano. Estos son, vamos a ver ahora el efecto de algunas tecnologías de fertilización, de cómo ponemos el fertilizante. En el gráfico de la izquierda tenemos en un maíz de segunda sobre trigo el efecto de la incorporación. Siempre hacia la derecha son dosis crecientes de nitrógeno, pero en la curva azul, perdón, en la curva roja lo tengo puesto al boleo y en la curva azul lo tengo incorporado. Y cuando hay una cobertura de residuos tan abundante como la de un trigo, la incorporación paga. Porque yo evito pérdidas por volatilización, evito la inmovilización en esos residuos y lo pongo en la solución del suelo temprano. Ese ambiente es pobre de nitrógeno, lo requiere en el inicio, lo quiere pronto, ¿no? Entonces la incorporación en esta situación, ¿cierto?, cuando tengo muchas coberturas, ¿no es cierto?, y tengo altos contenidos de carbono, siempre representa una ventaja. Situaciones normales, digamos, sobre trigo soja, donde ya esa cobertura se descompuso, por supuesto que marcan menores diferencias, ¿no? Y a la derecha, ¿no es cierto?, tengo el efecto en el momento de aplicación, en un ciclo húmedo, en un año húmedo. Y a veces el productor, digamos, cuando le gusta, hay una tendencia derivada de los años secos a incorporar el nitrógeno, pero muchas veces esa labor se contrata, y como se contrata, y no es una labor barata, muchas veces el objetivo es decir, pongo todo el nitrógeno, me voy del lote, no lo miro más, ¿eh? Pero si me toca un ciclo húmedo, muchas veces repartir el nitrógeno a lo largo del ciclo puede ser más favorable que ponerlo todo al inicio, ¿no? Todavía no estamos en esta situación que por ahí veíamos en el año 2017, 2018 de perfiles saturados y napas altas, pero en ciclos húmedos distribuir el nitrógeno o ponerlo un poquito más tarde puede llegar a ser mejor, ¿no? Bueno, acá tenemos en este caso el efecto de la fuente, ¿no? Una aplicación y 20 días sin lluvia, pues una aplicación puesta al boleo y 20 días sin lluvia que la incorpore. Entonces puedo llegar a tener pérdidas por volatilización. Fíjense que en siembra temprana, fertilizantes líquidos o una urea protegida contra la volatilización le llegan a ganar a la urea común, y cuando me voy a una siembra tardía, donde las temperaturas son superiores, la diferencia tiende todavía a agrandarse, ¿no? Entonces, si yo no tengo una lluvia segura, es importante o incorporar el nitrógeno o usar fuentes que tengan alguna protección, digamos, contra la volatilización.
Y por último, digamos, para terminar con estos factores, digamos, que un poco modifican la curva de respuesta, les muestro la misma dosis de nitrógeno creciente. Son ensayos que podemos hacer en las experimentales, un poco, digamos, es el valor, digamos, de tener, como hace Fernando, los dos Fernandos, o como podemos hacer en el INTA de Pergamino, que podemos hacer muchas parcelas y muchas combinaciones, ¿no es cierto? Esto en un campo de un productor es muy difícil, por eso que las estaciones experimentales son muy importantes. Fíjense, acá probamos dosis de 0 a 160 con 4 formas de aplicación. Boleo incorporado, lo que llamamos remoción, que es pasar con la fertilizadora, pero poner el nitrógeno al boleo, para ver si la ventaja de la incorporación está dada por poner el nitrógeno abajo o por la remoción, por el trabajo que hacemos sobre el suelo. O la aplicación de la misma dosis dividida entre la siembra y B6. Se lo resumo, digamos, en un ciclo húmedo lo más importante fue dividir. Poner una parte a la siembra y una parte, digamos, en B6, ir acompañando la demanda. Mientras que en un ciclo seco lo más importante fue incorporar. Entonces, no hay una tecnología que sea siempre mejor. Va a depender, digamos, ¿no? del ciclo, ¿no es cierto?, en el cual me estoy desempeñando. Esto que les muestro acá es también otro clásico que hacemos mucho nosotros, ensayos de nitrógeno por densidad. Fíjense que acá tenemos densidades en un rango amplio de 30.000 a 90.000 plantas y 2 niveles de nitrógeno. Ajuste, suelo más fertilizante, N140 y N180. La posición marca el rendimiento. ¿Qué vemos acá? Esto es de la última campaña, maíz temprano. Fíjense lo que pasa, ¿no es cierto?, con las densidades. ¿Qué pasa si yo me voy a 90.000 plantas? Se me cae el rendimiento, porque tengo muchas plantas estériles, estoy pasado para el ambiente. Y fíjense cómo densidades muy conservadoras me logran tener una estabilidad, 7.000 kilos, que para un temprano en la zona, el año pasado fue una barbaridad, ¿no? Entonces, la clave del manejo por ambiente está en manejar estas cosas, ¿no? Fecha de siembra, densidad y sobre todo manejo de nitrógeno. Y fíjense que el manejo de nitrógeno me ayudó a conservar el área foliar. Una vez se piensa, no, le pongo mucho fertilizante, años secos, peor todavía. Pero no, por lo menos en estos casos nos ayudó, ¿no es cierto? Y muy importante ver los componentes de rendimiento. Fíjense el número de granos por metro cuadrado. Fíjense lo que pasó en las densidades más altas. 3.000 granos por metro cuadrado con N140. 3.000 granos es un número de granos bueno. Si yo tengo un peso de grano normal de 300 gramos, tengo acá 9.000 kilos por hectárea. Pero fíjense lo que se me cayó, el peso de los granos y el peso hectolítrico. Me alcanzó el agua, ¿no es cierto?, para llegar al periodo crítico, ¿no es cierto?, y tener un buen número de granos. Pero finalmente se me termina destruyendo el llenado, el peso de los granos. Eso, en ambientes restrictivos o en años secos, pasa muy seguido. Y uno, mirando globalmente, digamos, la zona núcleo, uno puede decir que hay muchas situaciones donde nosotros nos quedamos cortos con el nitrógeno y nos pasamos en la densidad. Entonces, muchas veces no quiere, por una cuestión de que necesita el maíz temprano, para repartir el trabajo, porque todos tenemos una tradición incorporada de la siembra temprana, nos cuesta movernos todo a tardío. Y determinados ambientes no preserva sembrados tempranos. Pero en esos lugares, cuando uno no tiene el agua segura o un pronóstico seguro, puede lograr mucho de estabilización de rendimiento bajando la densidad, ¿no? Y ahí entra el manejo por ambientes, ¿no? Yo les voy a mostrar un trabajo, ¿no es cierto?, que estamos haciendo en una zona un poquito más alejada de aquí, en el sur de Santa Fe, con Aceitera General Dehesa. Estamos haciendo un trabajo de ensayos de manejo variable a nivel de lote. Y tratamos de encontrar la combinación de nitrógeno y densidad que nos lleva al máximo rendimiento y al máximo margen bruto. Todo lo que es la zona amarilla es la zona que optimizó el rendimiento físico, optimizó el margen bruto. Fíjense que no hay un valor único, no es que yo tengo un rango en el cual me puedo mover, un rango acertado, no es un valor único, ¿no? Pero, ¿no es cierto?, tengo que moverme dentro de esa zona del óptimo. Y esa zona del óptimo depende mucho
¿no es cierto?, del ambiente que yo tenga. Fíjense, por ejemplo, en este caso, que es un ambiente bueno, un ambiente de alta, en el sur de Santa Fe, donde no fue tan seco, digamos, donde dentro de todo tuve rendimiento de 10 toneladas, fíjense que la dosis óptima económica estuvo en 227 kilos de urea y 78.000 semillas, que fue, digamos, un valor dentro de todo medio, digamos, un valor razonable. Pero ¿qué pasó, no es cierto?, cuando me fui al ambiente de baja? Fíjense que esa combinación de densidad y de fertilizante se me va mucho para abajo, ¿no? Y el óptimo, con ese rendimiento de 7,3 toneladas, lo tuve con 120 kilos de fertilizante y 60.000 semillas. Entonces, optimicé la rentabilidad no por el rendimiento, sino por bajar insumos, que muchas veces la ganancia el manejo por ambiente. Y ahora, llegado a este punto, ¿no es cierto?, yo le voy a hacer una pregunta a ustedes, ¿no es cierto?, que es una pregunta bastante difícil. ¿Dónde creen ustedes que tiene más peso la variable? ¿En la densidad o en el fertilizante? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Dónde tiene más peso? Fíjense que si yo miro esto, voy teniendo algo de respuesta. Para la izquierda, bajo la densidad. Para abajo, bajo el fertilizante. Compárenlo con la anterior. Perdón. Compárenlo con la anterior. Fíjense, compárenlo con la anterior. Miren esto. El fertilizante bajaba de 2,27 y 78, perdón, 2,27 la urea y 78 la densidad. Acá 120 la urea y 60 el fertilizante. Tiene más impacto económico, lo que venimos viendo tiene más impacto la variable en la fertilización que en la densidad. Y lo que venimos viendo en estos ensayos, por lo menos en este ciclo seco, es que muchas veces el impacto de la variable en la densidad es porque muchas veces estamos pasados de densidad. Y si nosotros nos bajáramos la densidad, muchas veces podríamos hacer dosis fijas sin tanto cambio económico. Pero en la fertilización tiene un impacto muy grande. ¿Por qué? Porque muchas veces fertilizamos de más ambiente restrictivo. Una loma que no me rinde nada, un bajo que se me inunda, un suelo de peor calidad que no tiene respuesta a la fertilización. Los híbridos actuales han ganado mucho en estabilidad y muchos tienen mecanismos de compensación, la prolificidad, agrandar el tamaño de la espiga, modificar el peso de grano, y si yo me quedé un poquito cortito, no lo voy a compensar. Pero donde puse fertilizante y no tengo un buen ambiente, no hay forma de pagarlo, ¿no? Entonces, importante, meterse en las cosas, entenderlo, porque acá está la C, de ganarle un mango, digamos, ¿no?, al cultivo. Bueno, ¿alguna pregunta de nitrógeno? ¿Quedamos algo pendiente? Bueno, seguimos avanzando, rápido, para... Quédense tranquilos que el resto de los nutrientes van a ocupar menos tiempo, digamos, ¿no? Pero me gustó detener un poco porque el nitrógeno tiene lindo eso de la interacción ambiental, la interacción del agua, la densidad al cultivar, que es muy importante. El fósforo es todo lo contrario, es un nutriente mucho más estable, que depende menos del rendimiento y que un poco, digamos, el nivel de fertilización fosforada depende mucho de las decisiones de largo plazo. Nosotros, digamos, en la región pampeana teníamos suelos de color verde, fíjense, más de 25 partes por millón de fósforo, que sabíamos que eran suelos de buena fertilidad. Pero todos los años tenemos nosotros en la región pampeana una historia extractiva, de siempre sacar un poquito más de lo que aportamos. Entonces, el relevamiento que fuimos haciendo en el INTA 2011, ya nos marcaban colores amarillos o amenazas de color naranja. Llego al 2018, más pobre todavía, y un relevamiento hecho el año pasado que nos marca que ya nos hemos estabilizado, no seguimos cayendo. ¿Por qué? Porque la rotación ha cambiado. Siembra más trigo, más maíz, y al trigo y maíz lo fertilizamos mejor, ¿no? Entonces eso ha hecho que los balances hoy estén un poco más equilibrados. Pero hemos bajado considerablemente y las zonas de mayor rendimiento siempre han sido las más extractivas y las que han ido quedando más bajas. Algunos factores en esto de mirar la bibliografía y encontrarle la vuelta a por qué, digamos, la fertilidad nos ayuda. Este trabajo, publicado hace muy poquito, muy pocos días, nos muestra querían acá hacer algo que todos queremos, conservar la materia orgánica,
conservar el carbono. ¿Cuáles fueron las variables que en un metaanálisis, ¿no es cierto?, de muchos lotes de producción, tuvieron mayor relación con conservar la materia orgánica del suelo? La disponibilidad de fósforo, las lluvias, el nivel de adición, el nivel de fertilización con fósforo. O sea, la fertilización con fósforo al tope de las variables que nos ayudan a conservar la materia orgánica. ¿Por qué? Porque el fósforo es una limitante mundial. Cuando tenemos una deficiencia, el cultivo crece menos y también deja menos residuos. Entonces, mejorar el fósforo trae como consecuencia conservar la materia orgánica y mejorar, digamos, los niveles de carbono. Otro trabajo muy interesante, también otro metaanálisis. Metaanálisis es un análisis de una gran cantidad de sitios y de experimentos, en este caso tomando lotes de producción de Argentina y de Estados Unidos. ¿Qué muestra este trabajo presentado el año pasado? Que la situación de convivir con una deficiencia crónica de fósforo nos ha hecho modificar la arquitectura de las raíces. Del lado derecho de la raíz está ejemplificado con sorgo, del lado izquierdo, maíz. El maíz mostró mucha más adaptación que el sorgo, pero como consecuencia de crecer en ambientes con baja disponibilidad de fósforo, la arquitectura radicular ha cambiado. Las raíces seminales, que son raíces laterales, que exploran, digamos, mayormente la parte superior del suelo, han aumentado en largo y en densidad. La raíz primaria ha aumentado en longitud, tratando de buscar fósforo en capas más profundas. Las raíces de anclajes, que son raíces que no se meten casi en el suelo, que no son útiles para la toma de nutrientes, disminuyeron. La planta particiona menos, porque no son seleccionadas, digamos, para tener ese recurso más escaso. Como consecuencia de ello, el vuelco ha aumentado en los últimos años. Las raíces de la corona son estas raíces bien superficiales, que permiten explorar toda la zona donde van los fertilizantes y donde vuelven los rastrojos, han aumentado en longitud, en densidad y con un ángulo más horizontal, tratando de tomar el fósforo residual, digamos, que le vamos poniendo. Y por último, las raíces laterales, son esas raíces muy finitas, permiten el intercambio iónico a partir del cual la planta toma fósforo, han aumentado mucho en densidad. O sea, hemos acostumbrado a nuestros cultivos y a adaptarse a una situación de pobreza nutricional. Pero eso también nos hace relegar otros factores que pueden estar o ser mejores para las altas producciones, ¿no? Otro trabajo también reciente, con esto termino, con la bibliografía, que me pareció interesante, digamos, contarles para dónde va la ciencia y un poco para dónde tenemos que ir nosotros, ¿no? Otro trabajo nuevo, presentado, digamos, este año, nos dice que es muy importante el fósforo al inicio, por eso nosotros lo ponemos en línea. Los efectos, la pérdida de rendimiento de un suelo o de un lote mal fertilizado se produce en etapas tempranas, cuando las raíces son pequeñas y exploran una pequeña cantidad de suelo. Cuando el cultivo llegó a su máximo tamaño, puede explorar una maceta grande, entonces se las arregla, pero al principio pierde crecimiento que no lo recupera más. Por eso es importante que esté al momento de la siembra y por eso tratamos de ponerlo cerca de la semilla. Bueno, la fertilización. Bueno, yo después voy a mostrar al final una diapositiva sobre fitotoxicidad, pero digamos, ponerlo en banda cercano a la siembra entra de lo que es ponerlo cerca, digamos, ¿no? Porque bueno, las raíces rápidamente lo van a encontrar. En realidad, más que línea es localización, sería, ¿no? Pero coincido con vos, y después lo voy a mostrar, de que en el maíz, a diferencia del trigo y a similitud de la soja, hay un máximo arriba del cual empezamos a tener fitotoxicidad, ¿no? Bueno, la fertilización fosforada la podemos hacer con dos objetivos, ¿no es cierto? Un objetivo, digamos, de suficiencia, que busca optimizar los rendimientos y la rentabilidad
Bueno, acá me quedó trigo soja, pero en el primer cultivo, tómenlo como en el primer cultivo. Y el otro criterio, ¿no es cierto?, sería el de balance o reposición, que también busca optimizar los rendimientos y la rentabilidad, pero no solo en el primer cultivo, sino en el mediano plazo. Y para eso también contempla mantener los niveles de fósforo en el suelo, ¿no? Entonces, el uso de uno u otro criterio va a depender de muchos factores, como lo sabemos: propiedad de la tierra, rentabilidad, relaciones de precios, ¿eh? Cuando nosotros queremos usar el criterio de suficiencia, digamos, le voy a dar un pequeño ejemplo práctico, porque muchas veces nos viene esta pregunta, es decir, bueno, tomé una muestra de suelo, me dio 8, ¿qué hago? ¿Cómo saco la cuenta? ¿No es cierto? ¿Cómo saco la cuenta? Entonces, bueno, voy a poner un ejemplo de cómo hacemos esa cuenta, ¿no? Nosotros, todos los cultivos tenemos un umbral crítico, que es el punto donde decir, si vos tenés esa disponibilidad del suelo, no perdés rendimiento. Por lo menos, ¿no es cierto?, no perdés rentabilidad, ¿eh? Tenemos un valor que es el que medimos en el suelo, ¿eh? Pongamos, para este caso, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos, por ejemplo, 18 partes por millón como el umbral crítico, y supongamos que estamos midiendo, ¿no es cierto?, unas 14 partes por millón, en el suelo. Y después tengo una determinada cantidad, ¿no es cierto?, de fósforo a agregar, que me permite subir una parte por millón. Esas unidades de fósforo, ¿no es cierto?, son 4 kilos en los suelos de textura más fina, como pueden ser este, o 3,5, 3,5 kilos de fósforo para subir una parte por millón en suelos relativamente arenosos. Entonces yo puedo hacer la cuenta, digamos, supongamos que el umbral para el maíz es de 18, yo tengo 10, ¿cuánto fósforo tengo que agregar para que la planta que está creciendo se sienta como si el suelo tuviera 18 partes por millón? Entonces, tengo que hacer esa diferencia y multiplicarlo por 4 kilos de fósforo. Entonces, esto me da, esto 8 por 4, 32 kilos de fósforo. Que si lo paso, digamos, a un fertilizante tradicional, como puede ser el MAP, que todos conocemos, me termina dando, en este caso, 150 kilos por hectárea. Lógicamente, cuanto más bajo sea el nivel de fósforo del suelo, más tengo que poner. O sea, si yo en lugar de 10 tuviera 14, serían 4 por 4, 16, serían 75 kilos de fósforo. O sea, le da mucha importancia al análisis de suelo y en función de eso tengo que decidir, ¿no? Otro criterio, ¿no es cierto?, sería el criterio que yo llamo de reposición o mantenimiento, que coincide en establecer un punto debajo del cual yo no quiero bajar. Entonces, supongamos que yo digo 15 partes por millón, un valor lógico, una disponibilidad media, yo quiero mantener mi lote, mi suelo en 15 partes por millón. Entonces, si estoy por arriba de 15 partes por millón, voy a agregar lo que se lleva el cultivo, que en el caso del maíz son 2,6 kilos de fósforo por tonelada de maíz que espero cosechar. Esto para llevarlo, digamos, a utilizante comercial, tengo que multiplicarlo por 5, si es fosfato diamónico o superfosfato triple, por 4,3 si es fosfato monomónico. Y las sucesivas mezclas tienen esa conversión. Si yo estoy por debajo, ¿no es cierto?, de 15 partes por millón, tendré que agregar un poquito más de lo que saco para tratar no solo de mantener, sino mejorar la disponibilidad y llevarla a 15. Esto, en función de los rendimientos y la disponibilidad de fósforo, me da esta cantidad de fósforo elementos que yo les muestro acá, ¿no? Claramente, con este criterio de balance o de reposición, siempre tengo que poner dosis un poco más altas que con el criterio de suficiencia, pero me permite mantener los niveles de fósforo, ¿no es cierto?, en el mediano plazo. ¿Qué pasa, digamos, con las rentabilidades? Esto es un análisis económico de un ensayo de larga duración que nosotros tenemos en la localidad de Arribeños, en el partido de General Arenales, donde probamos 5 estrategias de fertilización. Una que es dosis fija, bueno, tenemos un testigo, una que es dosis fija, 80 kilos de fertilizante por año, y después distintos niveles de reposición o de reconstrucción. Y lo que está graficado acá es el margen bruto de cada una de esas estrategias en comparación con el testigo. O sea, cuánto gané por fertilizar. Lo que nos muestra este análisis económico es que en los 4 primeros años no hubo mucha diferencia entre la dosis mínima, digamos, de 80 kilos de fertilizante o una dosis de mantenimiento. Pero a partir del 5.º año
ahí sí, ¿no es cierto?, aplicar una dosis de reposición, la residualidad que me fue generando mantener el nivel de fósforo en el suelo fue mejorando la rentabilidad. Moraleja, un criterio de mantener el nivel de fósforo, un criterio de reposición, es lo más rentable en el mediano plazo, pero no lo voy a ver en el primer año. Por eso es que muchas veces las urgencias económicas nos impiden, ¿no es cierto?, o nos ponen una dificultad para hacerlo. Y acá les voy a mostrar en este gráfico que resume el resultado de 25 ensayos en siembra temprana y 8 ensayos en siembra tardía, el efecto de la fuente, de agregar distintas fuentes de fósforo y también del agregado de otros nutrientes, ¿no? Entonces, tomamos como base un testigo que tiene un rendimiento que yo considero 100% y que tiene solo el agregado de nitrógeno. Este segundo que tengo es el rendimiento, el incremento de rendimiento, el rendimiento relativo por sumar ese nitrógeno, sumar fósforo, que es un 24%. O sea, por agregar fósforo promedio de 25 ensayos, me subió un 24%. Por agregar azufre, pasé del 24 al 31, 7%. O sea, un efecto importante para el azufre, que es un nutriente que no es caro, es un aumento importante. Y acá tengo NPS1 y NPS2. ¿Qué significa NPS1 y NPS2? Bueno, acá tengo una mezcla física y acá una mezcla química. El mismo agregado de fósforo, pero con una mezcla física y una mezcla química. En promedio de estos ensayos, las mezclas químicas, que siempre son de mejor calidad, más parejas, tengo una diferencia de rendimiento del orden del 5%. Por último, tengo el agregado de zinc, que en este sitio, de red de sitio, no me dio respuesta, pero que hubo sitios bajos de zinc que sí tenían respuesta y otros sitios que estaban altos y no tenían respuesta. O sea, depende del nivel de zinc en el suelo. En el maíz tardío, de nuevo, como pasa con el nitrógeno, tengo mayor aporte del suelo, entonces las respuestas son un poquito menores, pero igual están. Un poquito menores, pero igual están y con la tendencia bastante parecida, digamos, a lo que es la siembra temprana. Bueno, entonces vimos el efecto del fósforo y el azufre y vamos ya para encarar la parte final de la charla, algunas nuevas tecnologías. Esta deficiencia que todos hemos visto seguramente alguna vez, las primaveras, sobre todo cuando son frescas, cuando el cultivo llega a 4 o 5 hojas, empieza a crecer rápido, aumenta la demanda de nutrientes y aparece esta clorosis. Las clorosis representan deficiencias de muchos nutrientes que se parecen en los síntomas. No es fácil hacer diagnóstico en base a una imagen visual, pero nosotros estamos acostumbrados que esto suele asociarse a una carencia de zinc, que es el nutriente que origina, ¿no sé, toda esta deficiencia. De nuevo, digamos, por mostrarles, digamos, si les interesa el tema, el año pasado se presentó un trabajo que detallaba qué le pasa a la planta, ¿no es cierto?, cuando hay una deficiencia de zinc. Se vuelve más sensible a la luz, más sensible a estrés térmico, suele mostrar la clorosis que yo le mostraba en las fotos anteriores, cómo el zinc interviene en la síntesis de auxinas que están asociadas al crecimiento. Cuando hay una deficiencia de zinc, si esa deficiencia es grave, puedo tener plantas más bajas, con entrenudos más cortos, con menor crecimiento. La planta puede acumular compuestos tóxicos, ¿no? Porque, digamos, hay un estrés oxidativo, se acumulan peróxidos, ¿no? Y hay una menor síntesis de proteínas metabólicas asociadas al zinc. Hay condiciones predisponentes como suelos con pH elevado, condiciones de baja materia orgánica, baja humedad en el suelo. Cuando hay carbonatos, que no es algo típico de nuestros suelos, pero suele aparecer, por ejemplo, en Entre Ríos. Cuando hay dosis alta de fósforo en línea, hay un antagonismo, se forman fosfatos de zinc que por un tiempo son insolubles, y sobre todo cuando el nivel de zinc está por debajo de una parte por millón, es común, digamos, que aparezca la deficiencia. De nuevo, nuestros suelos pampeanos, tan nobles, tan ricos, eran muy bien provistos en zinc. 20 o más años atrás, ni se nos cruzaba el zinc, era la chapa, ni pensábamos en esto, pero bueno,
Poquito a poquito, si sacábamos fósforo, imagínense estos micronutrientes, fueron agotando la disponibilidad, y en los últimos años decimos que de nuevo hay una tendencia a la estabilización. ¿Por qué hay una tendencia a la estabilización? Porque bueno, desde el año 2020 para acá, el maíz se empezó a fertilizar más con zinc y entonces empezamos a acumular un poquito de residualidad. Cuando agregamos zinc al suelo, 1 kilo de zinc, por ejemplo, con una dosis bastante habitual, alcanza para el consumo de por lo menos 3 cultivos, entonces ese zinc se va acumulando y, digamos, esa caída como que se va a atenuar. El zinc lo podemos agregar por distintas vías, ponerlo al suelo, por vía foliar o como tratamiento sobre semillas. En la enorme mayoría de los casos da lo mismo. Tenemos los mismos resultados usando una fuente fertilizante que tenga zinc, usando un tratamiento de semillas o aplicándolo por vía foliar. Pero algunos ensayos particulares, no todos, pero algunos ensayos suelen mostrar este comportamiento que yo les muestro acá, que es que acá tengo distintas estrategias de fertilización. Este fertilizante tiene fósforo y azufre, este tiene fósforo y azufre y zinc, este tiene fósforo y azufre y zinc. Estos dos tratamientos, este no tiene zinc, el fertilizante no tiene zinc, este sí, pero estos dos tienen un tratamiento de semillas con zinc. Y fíjense que hubo mucho mayor respuesta al agregado del tratamiento de semillas respecto de la fertilización al suelo. En algunos casos particulares, cuando la deficiencia es muy grave, el tratamiento de semilla permite una nutrición desde el día 1, es más directo, más fácilmente asimilable y produce mayor respuesta. Si nosotros nos vamos a ambientes muy deficitarios, como el sur de Córdoba, por ejemplo, donde hay suelos muy arenosos, con muy bajo fósforo, muy bajo zinc, pueden aparecer estos resultados. Acá no es tan común, pero esto es pergamino, en algunos casos se puede llegar a dar. Entonces, tratamiento sobre semillas es una muy buena práctica. Por ahí en maíz es un poco más engorroso, más fácil de hacer en trigo, pero digamos, en muchos casos con muy buenos resultados. Y, digamos, un poco más a nivel, digamos, ya de contárselos, no termina por acá, lamentablemente, la historia, porque, digamos, un poco esa cultura extractiva, la caída en los niveles de materia orgánica nos ha hecho que vayan bajando otros nutrientes, como en este caso, por ejemplo, el boro. Fíjense de nuevo, digamos, esta escalerita, y acá todavía sigue bajando, porque la materia orgánica siguió bajando. Toda aquella práctica que nos ayude a recomponer la materia orgánica nos va a ayudar a tener más boro. Rotaciones, abonos orgánicos, buena secuencia de cultivo nos ayuda. Pero de todas maneras, ahí pueden presentarse situaciones deficientes. Esto no lo vamos a ver acá, se los cuento simplemente, pero que el boro es un nutriente asociado a cuestiones reproductivas. Es decir, una planta tuviera una deficiencia extrema de boro, podría no granar, como pasa en este caso, y podría tener un crecimiento radicular, que es el otro factor donde influye, también más limitado. Nosotros no vemos estas cosas, pero podríamos tener deficiencias pequeñas. Fíjense, por ejemplo, este ensayo que es de la campaña pasada, aplicaciones foliares de boro, acá en pergamino, en estado de hoja bandera, hasta 500 kilos de aumento de rendimiento. En algunos casos puede pasar, sobre todo en ambientes degradados, ¿no es cierto?, con bajos contenidos de materia orgánica. Para mencionar simplemente, creo que después un poco van a abundar estas tecnologías, pero tenemos dentro del paquete tecnológico prácticas y técnicas emergentes, digamos, ¿no? Nuevas prácticas que van surgiendo con la posibilidad de, digamos, de aumentar la productividad, ¿no es cierto?, y de cubrir determinados baches que van apareciendo dentro del cultivo, ¿no? En particular, digamos, todo lo que es microbiología de suelo está muy activo, ¿no es cierto? Queremos tratar de, no digo reemplazar, pero sí de acompañar a los insumos químicos con insumos biológicos, y dentro de ello una de las prácticas en auge es la fijación biológica de nitrógeno foliar. Todos estamos familiarizados, sabemos que existe el mecanismo de la nitrificación, que es el pasaje de los fertilizantes que los ponemos en formas amídicas o amoniacales a la forma de nitrato, que como lo toma la planta.
También sabemos que está el proceso de fijación biológica en las leguminosas, que nos permite, vía raíz, ¿no es cierto?, incorporar a la planta nitrógeno del aire. Pero bueno, también, digamos, la bibliografía nos empezó a mostrar y empezaron a aparecer prácticas de cultivo que nos ayudan, digamos, con un nuevo metabolismo, que es una fijación biológica de nitrógeno por vía foliar. Es decir, ese proceso que conocimos a partir de las leguminosas y que se daba en la raíz, también se podría dar a partir de microorganismos que se instalan en el mesófilo de la planta en etapas tempranas y que acompañan la demanda con cierta fijación de nitrógeno. Hay una discusión, inclusive en estos días se presentó también un paper, estoy medio científico hoy contando la bibliografía, pero se discute esto, y que algunos autores dicen que es fijación de nitrógeno y otros que dicen que no, es promoción de crecimiento y que la planta incorpora más nitrógeno porque crece más. Pero bueno, dejémoslo para la ciencia, pero tómense como idea que hay nuevos mecanismos complementarios que podrían ayudar al cultivo, que tendrían que largar de etapas tempranas para permitir, digamos, una mayor fijación de nitrógeno. La idea que le tienen que dar de esto es una palabra, complementario. Son procesos complementarios a la fertilización al suelo. Miren ustedes este ensayo. 4 dosis de nitrógeno, sin el fijador de nitrógeno en la línea celeste, con el fijador de nitrógeno en la línea punteada. ¿Cuándo hubo respuesta? En la dosis alta, no en la dosis baja. ¿Por qué? Porque esta planta que no tenía nitrógeno del inicio no era una planta normal. Era una planta así, que no capturaba radiación y que no era eficiente. En cambio, cuando yo le puse nitrógeno al suelo, estuvo más capaz de aprovechar el nitrógeno foliar. Entonces, no hay milagros, ¿no es cierto? Tenemos que seguir con las prácticas tradicionales y podemos tomar nuevas prácticas en pos de la eficiencia. Los fertilizantes son sales que en exceso podrían ser agresivas. No tanto cuando son colocadas en el suelo a una distancia prudente, porque el suelo es un gran buffer que tiene la posibilidad de neutralizarla y dar tiempo a que pasen a formas solubles. Pero en contacto con las semillas sí podrían ser fitotóxicas. Entonces, estos años que han sido secos, nosotros aprovechamos, tratamos de utilizarlos, digamos, para hacer muchos de estos ensayos, porque los fertilizantes se ponen más agresivos sobre el suelo seco, ¿no? Entonces, tenemos estas curvas donde colocamos dosis de distintos fertilizantes en contacto con la semilla. Fíjense lo que pasa con la urea. 40 kilos lo destruyó el cultivo. No puedo poner nada en contacto con la semilla porque es terriblemente agresivo. Plantas tradicionales, mezclas químicas o el MAC se pueden poner, pero fíjense, en un suelo muy seco, no son inocuas, pueden provocar un efecto dañino. Yo marcaría un límite máximo de 100 kilos por hectárea, más de allá hay daño cuando va junto con la semilla, si va separado no hay problema, si va en una banda, como decimos, 3 centímetros no hay problema, y cuando los suelos están muy secos o muy fríos, incluso con esos 100 kilos, cuidado. Se puede poner, pero no son inocuos, y más de un lote que vemos un poco raleado, decimos, estos nos vendieron semilla visca, que nos sirve, sepan que puede ser esta la causa. Finalmente, un poco para terminar, si ustedes quieren, le propongo que la parte de soja la dejamos para las preguntas, para no abusar en el tiempo. Voy a tratar de yo mismo hacer una pregunta que todas las charlas me están preguntando sobre esto, entonces voy a tratar de generar una mención sobre qué es el tema del pH y la acidez, ¿no? Y muchas veces dice, ¿qué pasa? Ingeniero 5.2, 5.3, tengo que encalar, ¿qué ha pasado? Entonces vamos a tratar de decir dos palabras, ¿no? El pH, ¿cierto? Que son esos valores, son clásicos y lo podemos calificar en una escala, es un indicador, un índice, ¿no es cierto?, que influye y nos está diciendo cosas, ¿no es cierto? Cosas como, por ejemplo, la disponibilidad de nutrientes. Hay un rango óptimo, por ejemplo, el fósforo, donde tiene la máxima solubilidad, que es entre 6 y 6,5. Si nosotros tenemos un pH 5,4, no vamos a tener la máxima solubilidad. El suelo se va a poner un poco más fijador que si tuviera un pH 6. Nos va a indicar
Cuestiones como, por ejemplo, si hay sodio, si el pH es muy alto, si hay carbonato de calcio, si hay degradación por exportación de bases, si es muy ácido. Ahora, es importante, digamos, contestarnos esta pregunta. ¿pH es la variable adecuada para decir que nuestros suelos se están acidificando? La causa de los pH bajos es la extracción de cationes, calcio y magnesio, que son los que neutralizan, y el agregado de nitrógeno y azufre, que son fertilizantes que acidifican. Los valores suelen ser muy variables, y las metodologías tienen cierta falta de estandarización entre laboratorios. Podría ser de que una misma muestra me dé 5,7 en un laboratorio y 5,9 en otro. Eso que parece poquito, como es una escala logarítmica, son diferencias tremendas en la cantidad de acidez. Hay una gran estacionalidad. Si yo termino de fertilizar un lote que va a maíz, por ejemplo, o que va a trigo, le pongo 300 kilos de urea. Eso es una bomba de amonio, es una bomba de amoníaco. La cantidad de hidrógeno libre, que es lo que baja el pH, es tremenda. Entonces yo voy a medir ahí, me va a dar 5 el pH, ¿no? Cuando la planta empieza a tomar ese nitrógeno, va liberando iones oxidrilo, que son los que neutralizan, y ese pH va aumentando. Entonces, el pH va a estar un mínimo en el invierno con el frío, mayor en el verano, un mínimo después de una fertilización, un máximo después de la cosecha. Y hay efecto a su vez del contenido de agua, de la textura. No me voy a meter en esto, ¿no es cierto?, porque es demasiado técnico, excede el valor de esta charla, lo dejamos para otra, pero yo lo que tengo que mirar es la saturación de bases. No, no se alarmen por decir 5, 3, voy a comprar cal, porque a mí me ha pasado en lotes que uno tiene un seguimiento, hace ensayo que a veces te da 5,4 y al año medís 5,9, ¿no es cierto? No es la medida adecuada. Tienen que medir la saturación de bases si es lo que ustedes quieren graficar. Digamos. Bueno, respuestas al encalado. La cal es relativamente insoluble. Entonces, si no la incorporo, voy a tener un gran cambio en los primeros centímetros, pero pocos cambios abajo. Es muy complejo, da para toda una charla, pero créanme que hay que hacer diagnósticos un poco más profundos que simplemente mirar el pH. Y que los resultados del uso de cal muchas veces son variables, no son tan contundentes. Sí, digamos, tenemos respuestas muy grandes, como vemos acá, en otros sistemas. Por ejemplo, Brasil, donde hay aluminio, donde me puede jorobar la fijación de nitrógeno, pero porque sean otras condiciones. Tengo metales tóxicos además de la acidez. Digamos, ¿no? Bueno, si quieren lo charlamos y da para toda una charla, digamos, mayor. Por último, digamos, y a modo de resumen, finalizamos como empezamos esta charla. En la nutrición asociada al sistema de producción, no como un factor aislado, sino mirándolo en un conjunto con un criterio de manejo. El resultado de tener un alto rendimiento no va a ser ni porque sembraron temprano o tarde, ni porque eligieron el mejor híbrido, ni porque fertilizaron mucho, sino porque armaron un adecuado sistema de producción. Entonces nosotros tenemos que dedicar mucho tiempo y mucha cabeza a la ambientación. ¿Dónde estoy parado? Y en función de eso, seguir un hilo que va a estar asociado al reconocimiento de ese ambiente en el cual estoy cultivando. Con el agua, con el pronóstico, con la calidad del suelo, yo tengo que ver dónde estoy parado. ¿Yo dónde estoy parado? Por ejemplo, en un ambiente como podíamos encontrar el año pasado, 50% de agua útil y un pronóstico de niña. Estoy fulminado, O situaciones medias, como podemos tener ahora, en esta región, 80% de agua útil, un pronóstico de año medio, o puedo estar en una situación súper abundante, de tener el perfil cargado, o mejor aún, una napa en la zona de exploración radicular. En función de eso, voy a definir distintos potenciales de ambiente, potenciales de rendimiento. Me empieza a caer todo sin tengo que terminar, ya tengo que terminar. Decime que están cansados sin decirme que están cansados. Bueno, entonces supongamos vamos a repasar la condición del medio. Estoy con 80% de agua útil. ¿Qué rendimiento espero?
9 a 10.000 kilos por hectárea. Densidad de siembra, para ese rendimiento, 60.000 plantas por hectárea. Ajuste de nitrógeno para llegar a ese rinde, 150 a 170 unidades de N. Esto normalmente equilibra a 250 kilos de urea en promedio. No se queden con eso, hagan análisis de suelo. ¿Cómo reparto ese nitrógeno? Una parte a la siembra y un reajuste, que puedo hacerlo o no. Lo hago en función de qué, sobre todo del agua que tenga en B4, B6. Y también lo puedo hacer midiendo nitrógeno en el suelo o en la planta. Dosis de fósforo, 20 a 25 kilos. Dosis de azufre, 15 kilos. Zinc, 1 kilo si tengo, y estoy por debajo de una parte por millón, y si lo voy a aplicar al suelo. Puedo aplicar dosis menores, foliar sobre semilla. Ese umbral, como todos los umbrales, es móvil. Si yo estoy en esta situación, 50% de agua útil y pronóstico de sequía, la limitante no va a ser el 100. Entonces uso un umbral más bajo. En una situación media, uso el umbral común. Lo mismo para un fungicida. Si yo estoy en una situación media, voy a usar el umbral clásico de 3% de severidad. Si estoy en una extrema sequía, lo voy a usar en una situación solamente muy grave. Si estoy con napa y altos potenciales, voy a cuidar el área foliar, casi que no voy a mirar la severidad de roya. Puedo, con ese manejo, para 9 a 10.000 kilos, ¿a cuánto puedo llegar con lluvias oportunas? 11 o 12.000 kilos. ¿Cómo me rinde un tardío en este sistema? ¿Me rinde más o a lo sumo igual? Lo importante es el camino, el sistema. Ustedes pueden cambiar alguna esta variable, pueden decir el híbrido que yo uso, le gusta la densidad y la densidad que voy a usar es 65.000 plantas. Va perfecto. Lo que no tengo que hacer es cambiarme de camino. Si no tengo agua y le pongo 300 kilos de agua, se la van a pasar gastando plata. Bueno, le agradezco la atención con la que me siguieron, estoy a disposición para cualquier pregunta, muchísimas gracias. Sí. Análisis de suelo y demás. Yo creo que tengo que tomar una decisión. Los análisis, sino que también en la cantidad de breves propia del proceso. Cuándo lo hago, dónde lo hago, quién toma la muestra. Pero a mí últimamente me está pasando que dónde hago el análisis es otra problemática grande. ¿El INTA tiene algún trabajo de este estilo? A ver si ¿Una recomendación? en una de esas, con suerte, puedo tener una diapositiva que me va a ayudar a contestar. Una formalización o ese tipo de información. A ver si tenemos un poco de suerte. Yo la puse oculta, esa diapositiva no la tengo. Acá la tengo. Tenemos suerte. Acá la tengo. Bueno, primero, el análisis de suelo es una práctica agronómica antiquísima, podemos decir, muy tradicional, ¿no? Pero que tiene la virtud de darnos el punto de partida y decirnos dónde estamos parados, ¿no? Muchas veces nos toca en estos momentos de cosas de charla ir a un campo, no sé, una jornada, una cosa, un encuentro de un grupo de productores, un grupo, y voy a encontrar un campo que tiene un montón de análisis de suelo, pero lamentablemente no están bien interpretados. Entonces, yo tengo que decir, ¿qué le puedo preguntar al análisis de suelo? ¿No? La pregunta que el análisis de suelo es muy bueno para decirnos la expectativa de respuesta a la fertilización de cada nutriente y jerarquizarlos, a ver cuáles son los más importantes. Por ejemplo, si yo estoy en esta situación, yo sé, yo puedo, entonces para eso lo que tengo que hacerme, ¿cierto? Que la pueden copiar, tengo que hacerme una grilla que es arbitraria, le hice yo en función de mi criterio, ¿cierto? De valores muy bajos a bajos en cada una de estas variables. ¿Qué me va a decir, ¿no es cierto?, que el nivel de fósforo que está por acá, el nivel de fósforo es muy bajo? ¿Qué me va a estar diciendo? Que la probabilidad de respuesta, acá está, el valor es muy bajo, que la probabilidad de respuesta a la fertilización es muy alta.
salvo nitrógeno, donde yo sumo nitrógeno del suelo más fertilizante, para el resto no me va a decir tanto la dosis, ¿no es cierto? Pero me va a permitir establecer una jerarquía. Yo en este caso, por ejemplo, digo que nitrógeno y azufre le tengo que dar mucha importancia. Y que no voy a gastar probablemente en zinc acá, porque tengo que ponerme todo el foco, ¿no es cierto?, en el otro, ¿no es cierto?, que es el más limitante. Y es más, si en este hay un suelo real, yo tengo al momento de sembrar un maíz temprano 11 kilos de nitrógeno, para llegar a 150 para 10 toneladas tengo que poner 140 DN. Entonces ya me va a estar diciendo eso que o fertilizo muy bien o paso a tardío para que me ayude más el suelo. Me permite establecer ese tipo de decisiones también. La metodología, es el análisis del suelo. Hay una red de interlaboratorio, ¿no es cierto?, que es el SAMLA, donde todos los laboratorios se controlan entre sí. Por ejemplo, muestras patrón, la comparten entre todos, la hacen circular y tiene que dar dentro de un determinado rango. Si va afuera, está haciendo algo mal, la calibración, no sé todo. Entonces, en la metodología, que aparte son muy clásicas, usted piense que, por ejemplo, el método de Gray-Cruz es del año 1945, ¿no es cierto? Walker y Black, que organizan materia orgánica, del 1954. Y así, ¿no es cierto?, todas metodologías muy viejas que los laboratorios la tienen bien ajustada. El problema generalmente no está en el laboratorio, el problema está antes, digamos, ¿no? Yo puedo encontrar valores distintos. Y también lo que sí pasa, lo que sí está pasando, es que muchas veces los análisis se desarrollaron para una condición agronómica distinta a donde estamos evaluando hoy. Por ejemplo, método de fósforo Gray-Cruz, ¿no es cierto? 1945, ¿por qué se eligió ese entre otros métodos? Porque correlacionaba muy bien con la absorción de la planta en ausencia de fertilización. El que tenía bajo fósforo absorbía poco, producía poco, el que tenía alto fósforo producía mejor. Había un lugar, un valor, pero el umbral crítico, donde de ahí para arriba crecía bien sin problema. De ahí para abajo, ¿no es cierto? Decía, bueno, hay una deficiencia, crece menos, ¿qué hacemos? Y empezó a surgir la fertilización. Nosotros con la práctica agronómica empezamos a poner fertilizantes. Con el nitrógeno, el azufre no hay mucho problema porque se mueven en el suelo, una lluvia empareja todo. Pero con los que se mueven poco empezó a haber un problema. Yo tengo la línea del año pasado, la línea del antepasado, la línea del otro año y la línea del otro año. Entonces tengo zonas muy pequeñas con concentraciones altísimas de fósforo. Entonces, y eso del 2015 para acá empezamos a hacer más trigo, ¿no es cierto? Y se agravó, porque son muchas líneas con mucho fósforo. Y empezamos a hacer más maíz con dosis altas, más espaciada, pero con cantidades muy grandes de fósforo. Y estamos tomando grilla de 20 años. Entonces, muchas veces ni sabemos lo que medimos. Una medida clásica, decir, bueno, ¿qué me pasa? El lote cambió, tuvo 5 contratistas en los últimos 8 años, nadie puso nada y da 18. ¿Cómo puede ser? No puede ser, ¿no es cierto? Porque estoy tomando líneas que me aumentan el promedio. Si yo hiciera un muestreo en grilla y analizo 20 su muestra por separado, capaz que 18 me dan 9 y 2 me dan 70. El promedio es 18. Si yo hago caso al 18, dejo de fertilizar y pierdo rinde en toda esa zona que tiene 9. Entonces, yo lo que les quiero plantear no es que no sirve el análisis, sino que le quiero plantear la problemática. Entonces yo no tengo por eso yo les mostré, ustedes habrán visto, que yo les decía que el criterio de balance hoy es mejor que el de suficiencia. ¿Por qué? Porque me miro más lo que estoy sacando y lo que estoy devolviendo que otra cosa. Si yo hago un análisis de suelo está bien, pero por ahí a lo mejor tengo que hacerlo 1 a cada 3 años y mirar todos los análisis para atrás de ese lote. No quedarme con un solo dato. Y a lo mejor tengo que empezar a mirar también otras cosas, como por ejemplo el nivel de fósforo 2040. ¿Qué pasa? Nosotros estamos reciclando todo el fósforo arriba. El fertilizante va arriba, los residuos arriba, pero la planta, la raíz no queda en 20 centímetros, va hasta abajo y saca fósforo. Entonces, estamos permanentemente recirculando, o sea, estamos usando prácticas de otro tiempo que tenemos que un poco que adaptarlas, digamos. Entonces, de ahí un poco cierta incertidumbre de los análisis de suelo.
Con otro nutriente no tenemos ese problema, con el zinc todavía casi que no lo tenemos porque hay pocas bandas, digamos, ¿no? Pero vamos a medir potasio, te da chanta, digamos, porque no hemos agregado, ¿no? No sé si respondí tu pregunta. Sí, básicamente, sacarle el miedo al equipo naranja, pues, ponerme con él, y después, bueno, ¿Mm? Mm. Sí, se han hecho, yo te digo, no tengo demasiados, sí he leído experimentos que se han hecho en otras partes del mundo y que se han hecho y en distintos cultivos, en el que realmente se le vio una consistencia de mejoras en el girasol, no tanto en el maíz. El maíz, sobre todo el maíz temprano, no tanto el tardío, responde a la localización, a tomar fósforo enseguida, pero no tanto quizá a la fertilización profunda. Lo que no quiere decir que cierta mini labranza en la zona, digamos, donde va la semilla, no ayude a resolver otra problemática, ¿no es cierto?, que es los problemas físicos del suelo, que sí son tremendos. Si vos tenés una compactación y la rompés, te va a ayudar, pero quizá no sea porque tome mejor el fósforo, sino porque está mejorando la penetración de las raíces, ¿no? Fertilización líquida de fósforo, sí. Lo hemos probado, nosotros lo hemos probado. Digamos, los líquidos, digamos, las fuentes de eficiencia mejorada, vamos a llamarlas así y englobarlas dentro de uno, tienen, digamos, ventajas relativas respecto de las tradicionales en ambientes muy fijadores de fósforo. Los líquidos se desarrollaron en Australia, en suelos con altos contenidos de carbonatos, ¿no? Donde, ¿qué pasaba? Un gránulo que yo lo ponía en este lugar se humectaba con una solución que tiene un alto contenido de calcio, entonces precipitaba como fosfato de calcio. Un líquido tenía más difusión, entonces la concentración en un punto era menor y había menos riesgo de precipitación. Vas a tener, digamos, va a tener ventajas en suelos arcillosos, fijadores y con más bajo fósforo. Entre ríos, carbonatos, por esta zona con suelos con muy bajo fósforo. Digamos, en suelos que sean menos fijadores, esa diferencia se va reduciendo. De nuevo, digamos, el concepto también central que son dos cosas. Uno, la eficiencia de la fuente y otra, siempre cuidar el balance. Perdón, bueno, es interesante también eso, quelante, digamos, serían, el fósforo tiende a ser fijado por el suelo. ¿Por qué, digamos, no es cierto? Porque tiene tres cargas negativas, entonces tiene una gran facilidad para reaccionar con el calcio y con el magnesio, que nuestros suelos son uniones temporarias y no tan fuertes. Si yo me voy a Brasil, suelo más ácido, tengo hierro y aluminio, entonces se fija mucho más, ¿no? El nitrógeno no se fija, ¿por qué? Porque tiene una carga, el fósforo tiene tres y se fija mucho más. Los quelantes son, digamos, compuestos con una gran carga iónica que neutralizan esas cargas. Entonces tienden a que reaccione menos, ¿no es cierto?, con los coloides del suelo. El concepto, digamos, es bastante parecido, digamos, al que le comentaba acá a la amiga, digamos, ¿no?, de que cuanto más fijador sea el suelo, más arcilloso, niveles más bajos, suelos vertisólicos, tenés más efecto, digamos, de esas prácticas, digamos, ¿no? En principio, digamos, hay ejemplos de mejoras en el mundo usando esos aditivos, ¿no? Muchas veces están incorporados ya en las fuentes de eficiencia mejorada, Las mezclas químicas ya los tienen. una pregunta. En caso de un maíz temprano, una utilización de nitrógeno dividida, Sí. uno arranca con una base, con un ¿hasta qué momento podría estirar uno donde la mentira Sí, para hacer la referencia? sí, bueno. Porque si hay alguna otra fuente con seguridad. Bueno, voy a ver si te puedo mostrar también con un ejemplo. Muy buenas preguntas realmente. Veo que no han dejado escapar ningún tema. Y bueno, a ver si te lo puedo responder con esto.
Nosotros hemos hecho algunos ensayos de este tipo, estamos haciendo, de fertilizaciones tardías, ¿no es cierto? Pero les quiero mostrar este porque es una tesis doctoral de algo muy interesante, ¿no? Esto le hizo una chica que trabaja en el INTA Balcarce. ¿Qué hizo ella? Agarró 20 lotes de buenos productores como ustedes, tenían buen análisis de suelo y habían ajustado bien el nitrógeno. Lo habían ajustado de 140 a 200 suelo más fertilizante. 200, si ustedes sacan la cuenta, 15 kilos por tonelada de nitrógeno, alcanza para 14.000 kilos, ¿no es cierto? Una buena dosis. ¿Qué hizo ella? Agarró, puso un plus de nitrógeno. Fue, digamos, en la etapa de 10 hojas para adelante, 10 hojas para adelante, puso un plus de nitrógeno, ¿no? Y empezó a medir distintos parámetros. El rendimiento, por supuesto, los componentes de rendimiento, número de granos. La línea punteada es el tratamiento del productor, que yo lo había ajustado, y el punto, donde está el punto, es la diferencia que obtiene ella en los componentes de rendimiento. Número de granos, en naranja, fíjense que están todos alrededor de la media. En verde, peso de grano. A la derecha del tratamiento del productor. Aumentó el peso de grano. Índice de suficiencia de nitrógeno medido con el SPAD. Desde floración hasta prácticamente cerca de madurez fisiológica. El tratamiento del productor, el tratamiento refertilizado. Fue bajando menos el contenido de nitrógeno en hoja. Intercepción de radiación pasa lo mismo. Porcentaje de nitrógeno del tratamiento del productor o del tratamiento refertilizado absorbido hasta la floración, 60%. Posfloración, 40% adicional. El N de base no era fijo, 140 a 200. De B10 para adelante, de B10 a BT. ¿Cierto? No quiere decir que ha cambiado el momento. ¿Cierto? Lo que quiero decir es que probablemente la ventana fisiológica, la ventana del cultivo, sea más larga que la ventana logística. Esto es un ensayo. Lo hizo aplicándolo al suelo en microparcelas, ¿no es cierto? Una regadera, ponele, ¿no? Usó una fuente líquida al suelo. Encima de eso, al suelo. No, Bueno, ustedes se acuerdan todo lo que hablamos al principio del peso de los granos. ¿Cómo hace una planta para acumular 400 gramos de peso de 1000? Tiene que acumular recursos, fotosíntesis, acumular carbono, agua y nutrientes, nitrógeno, durante todo el llenado. Porque es como el auto, que lleva Mar del Plata, pero ponele combustible. La planta es igual, ¿no es cierto? Va a tener que tener nitrógeno en el suelo. Entonces, si la planta, si vos no pones esa fertilización a la siembra, no va a ser una planta normal, va a tener una pérdida irreversible de biomasa y de área foliar. Pero el reajuste, ¿no es cierto? Tengo una ventana larga. Por eso es muy importante, nosotros, yo no quiero entrar mucho en los temas para no irnos, podemos estar hasta mañana. Las herramientas actuales, las plataformas, FieldView, Auraban, todas las que acá mi campo, todas las que tenemos son muy útiles para esto, para mirar el cultivo. Si yo tengo una franja saturada de nitrógeno, puedo compararla contra esa franja, o si no la comparo con otro año donde haya tenido alto rendimiento y no me haya quedado corto, y seguir la evolución de los índices, ¿no? Y ver si no me quedo corto de nitrógeno al final, ¿no? Porque puedo llegar a perder rendimiento por falta de ajuste. Ahora, si yo me doy cuenta que me quedé corto, o en B6 estaba todo seco, es decir, no da para seguir apostando, pero tengo una lluvia en B9 que me cambia la condición hídrica, estoy a tiempo todavía de hacer una corrección, no todo, pero hacer una corrección en los niveles de nitrógeno, ¿no? Hay mucha evidencia en ese sentido. Bueno, pues muchas formas. Puedes aplicar foliares, puedes aplicar urea con un dron, puedes aplicar muchas cosas. No vas a poder pasar, sí, one con un dron no vas a poder hacerlo, pero bueno, hay que encontrarle la vuelta metodológica. Puedes poner una altina, puedes, bueno, si vienen los maíces enanos va a ser otra, más fácil, digamos, ¿no? Y más fácil
y van a ser mucho más exigentes. ¿Por qué? Digamos? Porque yo hoy, ¿qué pasa? ¿Qué es el tallo y qué son las hojas? Una reserva, una antena captadora de luz y una reserva de nutrientes. ¿Por qué está verde la planta? Porque tiene nitrógeno de arriba abajo. Entonces yo puedo removilizar eso para darle otra etapa. Si yo tengo una planta así, que no tiene la posibilidad de capturarlo, y bueno, tengo que ponérselo o no, tengo más necesidades, ¿no? Pero eso es algo de nicho. Los maíces petizos son algo de nicho, ¿no es cierto? Para ambientes de alta, donde la limitante es el número de plantas. Yo puedo poner más individuos y más espigas en un ambiente potencial, digamos, ¿no? Pero seguro que no son mejores para ambientes restrictivos. Bueno, muchas gracias, ¿no?